chicos. Buenas tardes, buenas tardes. Esto vamos a hacer a mitad de sesión, lo ponemos, depende del tiempo, porque hoy tenemos el tema cargado sobre concordancia. No mucho sintaxis, no concordancia. A ver, entramos a trabajar sintaxis, que debe ser entre 2 a 3 prácticas promedio. ¿Sí? Ya es el último capítulo del curso. Sintaxis es la ciencia que estudia a las funciones que las palabras cumplen dentro de un sintagma o dentro de un contexto. ¿Sí? Ya no voy a analizar la palabra cómo se escribe, es decir, la morfología. Tampoco analizo de repente el significado neto, aunque el significado siempre está presente. Es el plano que quizá no se puede omitir. Pero buenas tardes, Tomaya. Pero básicamente voy a analizar las funciones. ¿Qué funciones cumplen las palabras o el conjunto de palabras, ¿no? Y como toda ciencia tiene una unidad, el sintagma. Ahora, existen tipos de sintagma: las frases, las oraciones, el todo, que será un discurso, mira, el conjunto de oraciones, la proposición. Y hoy veremos más la frase nominal, la concordancia entre sus elementos y un poco oración, pero básicamente oración simple. La siguiente práctica viene pues predicado y oración compuesta, ¿no? A ver, por aquí yo sí le había anotado: sintaxis, ciencia que estudia las funciones que asumen las palabras en un sintagma. Un sujeto, por ejemplo, en la oración es sintagma. El predicado es un sintagma. Incluso se le conoce como sintagma nominal y sintagma verbal. ¿Sí? A ver, por aquí. El sintagma puede ser compuesto por una o más palabras. Depende de cómo uno se comunique. Generalmente tiene sentido pleno, es decir, significado completo. No todos. Y los sintagmas pueden ser la frase, la proposición, la oración. La frase carece de sentido pleno. ¿Sí? De los 3 sintagmas, la frase no tiene sentido completo, pero sí tiene una estructura, núcleo y modificadores. ¿Qué es el núcleo? La parte principal de la construcción o del sintagma. Incluso depende del núcleo el tipo de frase nominal. Por eso veremos, por ejemplo, a ver, aquí mira, sintagma nominal o frase nominal, porque el núcleo es un sustantivo o nombre, por eso nominal. El pronombre, ya que reemplaza al sustantivo o una palabra sustantivada. Sintagma adjetival, porque el núcleo es un adjetivo. Sintagma adverbial, porque el núcleo es un adverbio. Sintagma preposicional, porque el núcleo es una preposición. Y sintagma verbal, porque el núcleo es el verbo. Mira, sintagmas son frases, ¿sí? Estos sintagmas tienen sus nombres por el tipo de núcleo, según quién es el núcleo, y se determina el tipo de sintagma o frase. Incluso lo que uno más trabaja es sintagma nominal, sujetos, de, oí, o frase nominal, atributos, agentes, hasta circunstanciales, y los sintagmas verbales o frases verbales, que serían los predicados. ¿Ya está? Repito, de los 3 sintagmas, el que tiene menos sentido es la frase. Ahora, la proposición. La proposición se parece bastante a la oración. Generalmente es un conjunto de palabras, no quita de que tenga nada más una palabra o presente una palabra en su estructura, pero si hablamos de las proposiciones más conocidas, son un conjunto de palabras muy parecida a la oración, tiene sentido casi completo. La diferencia es que depende de un todo, que sería la oración compuesta. La proposición siempre será parte de una oración compuesta, por eso depende de la oración compuesta.
La oración no. La oración, así sea simple o compuesta, es independiente, es autónoma. Sintagma que tiene sentido completo, comunica y es independiente. De los tres sintagmas yo diría que quien es autónoma, independiente, unidad comunicativa, la oración. Ahora, si hablamos de la oración compuesta, dentro hay proposiciones. Y lo peculiar de una proposición es que dentro hay un verbo. ¿Sí? Siempre hay verbo. Lo normal sería que el verbo esté conjugado, pero si no, puede ser un infinitivo. No hay problema, igual es verbo, ¿no? Los infinitivos son verbos. Especiales, pero son verbos. Aquí, mira, volvamos, los sintagmas es una palabra, un conjunto de palabras organizadas en torno a una de ellas que funciona como núcleo. Sintagma nominal, mira, o frase nominal, el núcleo sustantivo. A ver, veamos. Una flor azul. ¿Quién es el núcleo? Flor. Una y azul, modificadores directos. Determinante, adjetivo. Muy amable, frase adjetival. ¿Quién es el núcleo? Adjetivo amable. Muy es un adverbio de cantidad, es como un MD, un modificador directo. Bastante lejos, frase adverbial, porque el núcleo es un adverbio, lejos. Y bastante MD. Es lo que le decía, ¿no? En sí, cuando trabajamos oraciones, vemos frases dentro. Sujeto, frase nominal. O de, frase nominal. Oí, frase nominal. Circunstancial, puede ser nominal o adverbial, depende. ¿Sí? Atributos, frase adjetival, por ejemplo. MD, también frase adjetival, MD en el sujeto. Así que sí voy a trabajar frases de manera indirecta, ¿no? Solo que a veces no mencionamos el tipo de frases, pero en la oración hay muchas frases. Y si uno habla de la oración bimembre, sujeto y predicado, sujeto, frase nominal, y predicado, frase verbal. Según la categoría gramatical del núcleo se distinguen 4 tipos de sintagmas. Nominal, porque el núcleo es sustantivo o un pronombre. Adjetival, núcleo adjetivo. Adverbial, núcleo adverbio. Y verbal, núcleo verbo. Aquí ya lo vimos. Otra vez mira tipo de sintagma: nominal, preposicional, cuando inicia la frase con la preposición, mira, con su prima, que podría ser un circunstancial de compañía. Viajó con su prima, vino con su prima, vive con su prima. Circunstancial de compañía, pero inicia con una preposición. Por eso es sintagma preposicional, ¿no? Pese a que yo diría aquí que prima tiene más peso como núcleo, pero porque la preposición inicia esta construcción, frase preposicional. Verbal ya lo conocemos, predicados. Adjetival, núcleo adjetivo. Puede haber otros modificadores, sí, como adverbios, no hay problema. Adverbial, el núcleo es un adverbio. Entonces, el tipo de núcleo me va a indicar el tipo de frase. Nosotros trabajamos más sintagma nominal, porque hay preguntas en la práctica por eso, ¿no? O también frase verbal. Palabra o palabras que tienen como núcleo al sustantivo. A ver, revise este esquemita. ¿Quién es el núcleo? Ya, a ver. Claro. El núcleo es vecino. Ajá. El Nemo vecino de mi hermano. El núcleo es vecino. ¿Sí? El vecino, el artículo, mira, determinante es un MD. Nuevo vecino, el adjetivo es MD. Vecino de mi hermano, mira. De mi hermano es una construcción, ¿sí? Es un MI, mira. Si yo analizo esta frase o sintagma nominal, mira, encuentro núcleo y modificadores. Modificador directo, modificador indirecto.
Un conjunto de palabras, sí. Repito, es un conjunto de palabras donde hay un núcleo, sustantivo y modificadores. A ver aquí. ¿Qué funciones asume la frase nominal? La frase nominal se encuentra, ojo, regada en toda la oración, incluso fuera de la oración. Puede ser sujeto, puede ser OD, puede ser OI, circunstancial si el núcleo es un sustantivo, atributo si el núcleo es un sustantivo o pronombre, depende cómo uno trabaje. En el caso de modificador directo, antiguamente esta visión se manejaba. ¿Sí? Hoy se plantea modificador como parte, ¿no?, de la frase nominal o integrante, ¿no? ¿Sí? Pero sí no quita de que dentro del MD haya sustantivo, la posición, aunque este puntito está bastante cuestionado. Por ejemplo, CEPRE maneja las aposiciones como MI. Esta es una posición. Iván el Terrible fue zar de Rusia. Si bien es cierto, dentro yo puedo encontrar un sustantivo, pero las aposiciones o frases apositivas son MI, ¿no? Que ahora veremos, a ver. Nuevamente, mira, sujeto, o de, o complemento directo, OI o complemento indirecto, circunstancial, atributo. Predicativo no es usual, pero existe, siempre y cuando el núcleo sea sustantivo. ¿Sí? Predicativo, la mayoría de ocasiones es un adjetivo. Yo diría que es una frase adjetival, pero a veces puede ser sustantivo el núcleo. Agente, núcleo, sustantivo. Recordemos que la agente solo aparece en voz pasiva, en oración pasiva. ¿Sí? El agente solo en oración pasiva, voz pasiva. A ver, vamos a ver por aquí. Frase nominal o sintagma nominal. Diseño. A ver aquí. Frase nominal, sintagma nominal. Palabra o palabras que tienen como núcleo al sustantivo o pronombre. ¿Está? Las funciones ya la vimos, funciones. Ojo, se puede llamar frase nominal o sintagma nominal, el problema. Una de las funciones conocidas, sujeto. Otra es OD o CD, es lo mismo. OI, atributo, agente, circunstancial. Predicativo no es mucho, pero existe, ¿no? Existe. Esto es dentro de la oración. Ojo, OD, OI, atributo, agente, circunstancial. Y predicativo es en el predicado. Sujeto, obvio sujeto. Y por aquí, si hablamos de oración pasiva, el agente. Y fuera de la oración, ojo, fuera de la oración, mira, vocativo. Fuera de la oración, vocativo. Elemento extra oracional. ¿Sí? Fuera de la oración, vocativo. Elemento extra oracional. Es decir, no es parte de la oración. No se cuenta como parte de la oración. Veamos. Ejemplos. El sujeto de OD es más sencillo. Veamos vocativo. Vocativo, por ejemplo, Juan, siéntate. ¿Sí? Juan, voy a completar el texto. Tú, siéntate, mira. Esta es la oración. ¿Sí? Esta es la oración. Voy a cambiarle de color.
Ojo, el sujeto es un sujeto tácito. Lo demás va a ser predicado, el verbo núcleo. Y Juan es quien recibe la orden o ruego. Juan se llama vocativo. Entonces por aquí diré Juan vocativo. Pero resulta que Juan es una frase nominal, FN, pues el núcleo es sustantivo. Es una frase nominal, pues el núcleo es el sustantivo Juan. ¿Sí? Es más, si yo quiero seguir revisando, tú también sería frase nominal, pero sujeto. Si quiero seguir contabilizando, ¿no? Esta, como agente. A ver, como agente, solamente en oraciones pasivas, recuerda, el agente aparece o participa. El artista fue aplaudido por el jurado. ¿Quién fue aplaudido por el jurado? El artista, el sujeto, mira. Es un sujeto pasivo, recibe la acción. Y el sujeto también es una frase nominal. El sujeto también es una frase nominal. Ojo, o sea, aquí si yo de repente quiero anotar las frases nominales, diré el artista, frase nominal, sujeto. ¿Cómo? Fue aplaudido es el verbo pasivo. ¿Quién aplaudió? El jurado. El jurado aplaude, ¿sí? Ellos son activos o ejecutores de la acción. Normalmente el sujeto debería ser ejecutor, debería, pero aquí no, pues. Aquí este sujeto recibe la acción. ¿Sí? Normalmente el sujeto es quien actúa o ejecuta, es decir, quien aplaude es el sujeto. Pero en este caso no, el sujeto no aplaude, sino el jurado. Es una oración pasiva, por eso. Sujeto pasivo, verbo pasivo, perifrástico, y quienes aplauden por el jurado son el agente. Ellos son el agente. Y resulta que el núcleo es el sustantivo jurado. Por el jurado, núcleo, jurado. El agente también sería una frase nominal. Aquella construcción, palabra o palabras, que tiene como núcleo sustantivo o el pronombre, frase nominal. Si yo quiero contabilizar en este texto cuántas frases nominales hay dos. Sujeto y agente. Está como circunstancial también siempre y cuando el núcleo sea sustantivo. Porque si el núcleo es un adverbio, no. Por ejemplo, ellos jugaban en el parque. ¿Quiénes? Ellos, ¿sí? Sujeto. Ellos, sujeto. ¿Para qué diré? Ellos, frase nominal. A ver, frase nominal, sujeto. ¿Dónde jugaban? En el parque, mira. Circunstancial del lugar. En el parque también será frase nominal. Frase nominal circunstancial. Porque el núcleo es sustantivo parque. Porque si fuese un adverbio, no. Si núcleo sustantivo parque, entonces frase nominal. Porque si digo ellos jugaban allí o acá, no. No sería frase nominal. ¿Sí? Manda el núcleo. Y vamos a encontrar, ojo, tipos. Pero antes elementos, ¿ya? Elementos de la frase nominal. Primer elemento, núcleo. ¿Quién es el núcleo? El sustantivo, el pronombre y un caso muy lejano al infinitivo. Pero puede ser núcleo, ya que el infinitivo tiene forma nominal o actúa como sustantivo. ¿Sí? Por aquí entonces
Vamos a aumentar el tamaño, está muy pequeñito. Primero debo de ubicar al núcleo, sustantivo o pronombre, que es lo más genérico. Aparte del núcleo, voy a ubicar modificadores. Sí, modificadores, modificador directo y modificador indirecto. ¿Quiénes pueden ser modificadores? ¿Quiénes son MD? Los adjetivos y determinantes. Adjetivos y determinantes. ¿Quiénes actúan como MI? Ya, aquí hay tres formas, ¿no? ¿Quiénes actúan como MI? El primer caso de MI es el formato tradicional. Es enlace más término. Enlace más término. Así que sería la frase preposicional. Enlace más término, MI. El segundo tipo es la frase apositiva. La posición. O la aposición. Es lo mismo. Y el tercer tipo de MI es la proposición subordinada. Pero la adjetiva, ¿sí? La subordinada adjetiva. Yo te decía que en cuanto a la posición hay una discusión, ¿no? Antiguamente se decía que era un MDI, hoy no. Hoy la posición es un MI. Y esto está en el libro de Sepri. Esto lo vas a encontrar en el libro de Presannados. Se ha reducido. Se ha reducido demasiado el tamaño. No sé si el tipo de acá, pero vamos a acomodar esto. Ahora sí. Que ingresen los ejemplos. Ya, ahora sí. Ya está. A ver. Ejemplo, entonces. Ejemplos, ¿ya? Aunque sea un par de ejemplos. Veamos, a ver. El boletín de lenguaje estaba sencillo. El boletín de lenguaje estaba sencillo. ¿Sí? Ya está. Sujeto. ¿Qué estaba sencillo? El boletín de lenguaje. ¿Sí? ¿Qué estaba sencillo? El boletín de lenguaje. Sujeto. Y yo sé que el sujeto es una frase nominal. Y lo voy a poner. A ver. Sacándole color. Ya. Sujeto. Ya, sujeto. Y el sujeto es una frase nominal. Vamos a revisar la estructura. ¿Qué hay dentro? ¿Sí? ¿Qué hay dentro? A ver. Boletín. Boletín sería el núcleo. ¿Sí? Ojo. El MD. Y del lenguaje, mira.
¿Qué formato tiene? Es un enlace más término, es decir, es un MI. Ahí está. Mira, boletín núcleo, el MD del lenguaje, enlace más término, ¿sí? Enlace más término, MI, ¿sí? MI. Entonces, mira, boletín es núcleo, LMD del lenguaje es un MI, ¿sí? Enlace más término. ¿Está? A ver, por aquí. Ahora, si la frase nominal tiene un MI, en el caso mío del lenguaje es el MI, si la frase nominal tiene MI, recibe un nombre. Se llama frase nominal compleja. Ojo, si la frase nominal tiene MI, recibe un nombre. Se llama frase nominal compleja. Ya está. Y si la frase nominal no tiene MI, se llama incompleja. Por ejemplo, los casos anteriores. El artista no tiene MI, tiene núcleo y MD. Pues el jurado, núcleo y MD. En el parque, núcleo y MD. Como verás, si no hay MI, la frase nominal se llama incompleja. Es compleja si tiene MI. El MI manda. Y si no presenta MI, la frase nominal se denomina incompleja. Si tiene MI, compleja. Y si no lo tiene, incompleja. Ya está. Si la frase nominal tiene un núcleo, se llama simple. Pero si la frase nominal tiene dos o más núcleos, compuesta. Esto ya es por la cantidad de núcleos. Tiene un núcleo simple. Dos o más núcleos generalmente pueden coordinar por la I, la conjunción I. Ellos y ellas son estudiantes, por ejemplo. Frase nominal compuesta. Por el MI, compleja o incompleja. Esta es toda la teoría de frase nominal. No es complicado, pero obvio es sintaxis, pues. Eso sí. Obvio es sintaxis, ¿sí? No sé si me alcanza el espacio para un ejemplo más. A ver, aquí la posición. Farfán, la fotita. Jugó ayer. ¿Quién jugó ayer? Farfán, la foquita, mira. Todo esto. Farfán, la foquita es el sujeto. Sujeto. Y yo sé que el sujeto es frase nominal. ¿Sí? A ver aquí. ¿Quién sería el núcleo? Farfán. ¿Sí? El núcleo va a ser farfán. La foquita es una aposición. Diré farfán, núcleo. La foquita es la aposición o frase apositiva. Y resulta que la aposición es un MI. La aposición es un MI.
Este sujeto también sería frase nominal. Aquí le voy a colocar compleja. Sí, frase nominal compleja. Ya está. Hemos trabajado más como sujetos, pero también se puede en el OD, en el OI, en el agente circunstancial, depende de cómo se trabaje, ¿no? Y se analiza internamente los elementos. Primero ubico el núcleo y después al resto, que serían los modificadores. A ver, con esto creo que trabajamos ya en la práctica, lo que es frase nominal, y vamos avanzando con la concordancia. Aquí hay un material que les voy a dejar. No son todas las normas, por si acaso hay un montón de normas, ¿sabes? Yo te recomiendo que revises el Panhispánico de Dudas. Es antiguito, o sea, tiene pues ya años, ¿no? 6 años, pero ayuda bastante. Si bien es cierto, tiene ya pues editado 16 años, pero es un manual que sirve mucho para este tipo de temas, ¿no? Antes de la oración. Trabajemos con la práctica esta parte y luego avanzamos con la oración y concordancia. O antes concordancia, si no me equivoco, en el material pide. Yo te voy a dejar este material. Si no todo lo revisamos, si no apuntamos la práctica, tú revises, ¿no? La concordancia verbal, algunos casos. Repito, hay más casos, ¿no? Ya está. A ver, veamos. La frase nominal es aquella que posee núcleo sustantival, o sea, sustantivo, o pronombre, pronominal, por eso. Esta puede llevar modificadores. Según esto, busque y marque la frase compleja. Aquí voy a agregar nominal. La frase nominal compleja. A ver, vamos. A ver, vamos. A ver, ¿qué marcas? A ver, vamos. ¿Qué marcas en el número 1? Revisa. Frase nominal compleja, ¿qué quiere decir? Ya está. A ver, vamos. Un par de minutos. Máximo. A ver, chicos, pregunto, a ver, ¿cuál es tu respuesta en la número 1? Ah, dicen por ahí. A ver, vamos. A ver, ojo, MI, hay 3 tipos de MI.
enlace y término, que es más común, la posición y la proposición subordinada, que ya no puse el ejemplo por el espacio, ¿no? Porque estaba muy apretada la PPT que agregué, que espero que haya en la práctica para por ahí apoyarnos con ese ejemplo que faltó. La B dice Tomailla. Pero no debería la preposición encabezar. Los circunstanciales, por ejemplo, no. Sino el MI, recuerda, modifica un núcleo sustantivo y el circunstancial modifica el verbo. Ten en cuenta eso. Sí, ojo, no confunda con un circunstancial, porque un circunstancial de, no sé, compañía, finalidad, inicia con una preposición. Pero recuerda que el circunstancial modifica el verbo. Y en este caso, el MI modifica un sustantivo. Puede estar dentro de un atributo, dentro de un agente, dentro de un ODN, pero no debería de modificar ese MI supuestamente a un verbo. Pues no los confundas con los circunstanciales. En el caso circunstancial, en ese caso, si inicia con una preposición, yo diría que es una frase preposicional, ¿no? Podría ser el caso. O puede ser una nominal, siempre y cuando el núcleo sea sustantivo. Pero aparte de ese núcleo tiene que haber un MI, aparte de la preposición que encabeza, aparte. Ya, a ver. Me parece que eso está sucediendo, están confundiendo el circunstancial. Mira, todos los vecinos coyiqueños en pocas horas atacaron al delincuente. ¿Quiénes atacaron al delincuente? Todos los vecinos coyiqueños. Ya, sujeto. ¿Quién es el núcleo? Vecinos. Todos MD. Los MD. Coyiqueños MD. No hay MI. Tiene que haber MI. En pocas horas. ¿Cuándo atacaron? En pocas horas. No, eso es circunstancial. ¿Sí? Ahora, es frase nominal, ya hay núcleo sustantivo horas y pocas MD. Pero en no puede ser MI. Está inicial el circunstancial, pero no es parte de una construcción enlace y término, ¿no? Para que esto sea enlace y término, tendría que modificar al núcleo vecinos. Vecinos en pocas horas, no. Es atacaron en pocas horas. O sea, ¿es una frase nominal? Sí, es una frase nominal, repito. ¿Quién es el núcleo? Horas. Pocas es un MD y este es un conector nada más. Pero no es un MI, pues. No. Para que sea MI tendría que modificarlo. ¿A quiénes atacaron? Al delincuente. ¿O a quién? ¿No? Al delincuente, ya. Este es un OD. También frase nominal, porque el núcleo es delincuente. Pero al encabeza, es un nexo que está iniciando, encabezando el OD. Más no quiere decir que sea un MI. Así que la A se descartó. No hay MI en la A. Hay núcleo y MD. En la B también, mira, el mal y el bien no pueden convivir con nuestra gente. ¿Quiénes no pueden convivir con nuestra gente? El mal y el bien. Sujeto, mira. Dos núcleos, mal y bien. Es un sujeto compuesto, una frase nominal compuesta. Hay dos núcleos. MD él y MD él. No hay MI. ¿Con quién no pueden convivir? Con nuestra gente. Este es un circunstancial, que también sería frase nominal. El núcleo es gente, sustantivo, y nuestra MD. Pero este con no es parte de un MI. Está iniciando el circunstancial, correcto, pero no está iniciando un MI dentro de una frase nominal. No. Me atacó sin piedad el padre o el hijo. ¿Quién me atacó? El padre o el hijo.
sujeto. Hay dos núcleos, padre e hijo. Él y él, MD, no hay MI. Mamá también es frase nominal, vocativo. Dentro del núcleo es mamá. Y ahí quedó. ¿A quién atacó? A mí, esto también, mira. Es un OD. Solamente el núcleo. Como sin piedad, un circunstancial. Mira, este tiene un montón de frases nominales en la dice. Vamos a romper el subrayado, ¿ya? Para que ya, a ver, vamos a romper el subrayado para que se note el espacio más que nada. Estas frases nominales tengo vocativo, sujeto, OD, circunstancial. 4, mira. 4 frases nominales, pero en ninguna hay MI. Recuerda que el MI modifica un núcleo sustantivo y eso no observo aquí. La D, a ver, ellos, frase nominal, sujeto. Venderán es un núcleo y predicado. Lo venderán, lo es un OD, mira. El tema de pronombres, lo, la, OD. El OD es frase nominal, sí. ¿A quién? A mí. Para mí, oí. También frase nominal, hay 3. ¿A cuánto o a cómo vendrán? Venderán, perdón, a buen precio, circunstancial de modo. ¿Cómo venderán? A buen precio, circunstancial de modo. Núcleo, precio y buen MD. No MI. Ah, está encabezando el circunstancial, pero no es que inicie un MI. No. ¿Por qué? Ya, esa es la respuesta. ¿Por qué me venderán a buen precio? Por ser vecino de la zona. Por ser vecino de la zona, mira. Circunstancial de causa. Voy a poner aquí. Circunstancial de causa. El circunstancial puede ser frase nominal, depende. Si el núcleo es sustantivo. A ver aquí, ¿quién es el núcleo? Vecino, mira. Voy a subrayar. Vecino núcleo. Mira, ¿sí? Por ser vecino, ya, núcleo vecino. Vecino de la zona, mira. Ese es el MI. Vecino de la zona. De enlace, término. Y está modificando al sustantivo vecino. Modifica de manera indirecta. A ver, dentro tengo un núcleo y MI. Y si hay MI, sí sería una frase nominal compleja. Y no está en sujeto. Lo más usual es el sujeto, pero es que no es la única función, pues puede ser OD, puede ser OI, circunstancial. Bueno, este tema yo lo hubiese colocado después de trabajar predicado. Sí, no es mi material, ¿no? Es de otro profe, pero hubiese colocado, ¿sabes por qué después de predicado? Porque tras recordar sujeto y predicado, el cerebro está más fresco. Puedes retar el cerebro a trabajar así. Claro, pues en la mañana estamos en oración compuesta con colegio, debe ser similar con academia, en anual, oración compuesta, ahí sí le podemos dar de todo, ya, ubiquen todo, sujeto predicado, núcleos, ¿no? Aunque un intensivo también depende, no se supone que son chicos tipo semestral, pero igual, mira, sí, un poquito choca el cerebro porque no hemos recordado sujeto y predicado, y es importante, porque aquí estoy trabajando todo, mira. No solamente sujeto, sino también predicado. Y dentro hay elementos, pues obvio. Que pueden ser frases nominales. Y una de las frases que abunda es la nominal. En toda la oración, incluso fuera de la oración, como vocativo, mira. Es una de las frases abundantes, ¿no? Ahora, a veces pues no nos damos cuenta que estamos trabajando también frases cuando uno analiza la oración.
Y sí, ¿por qué? Porque la frase es un sintagma. La oración es un sintagma mayor. Por lo tanto, dentro voy a analizar frases. Y si hablamos de oración compuesta, proposiciones, ¿no? Es otro sintagma. El tema de síntesis es un poquito complejo, pero ya es la fusión de todo lo anterior. Recordar pronombres, recordar verbos, sustantivos, etcétera. A ver, la 2, un par de minutos. Vamos, es práctica, no se preocupe. Ojo, el tema de sintaxis sí es súper práctico. Sí se requiere así, mira, estar subrayando, poner colorcitos, ¿no? Lo bueno es que la PPT deja y se puede avanzar rápido. Si uso el lapicito este, sí voy a demorar más. En cambio, con la PPT avanza más rápido. Es bonito, pero es práctica. Sí hay que ponerle, pues, como dice, mucho punch, ¿no? A ver, vamos, la 2. Frase nominal incompleja. No hay MI. No hay MI. Es decir, no hay enlace término, que es un tipo, no hay aposición y tampoco proposición subordinada. Porque hay tres tipos de MI. A ver, vamos. Un par de minutos exagerando porque es un tema un poquito complejo y el cerebro debe trabajar más. Parece compleja, pero está más fácil, ¿ah? La 2 es más sencilla que la uno. Ya, me dicen por ahí la B, me dicen la D, a ver. En la 3 he corregido algunos subrayados. Me parece que ahí ha habido un errorcito, creo que es tipeo, sí, me parece que es un tipeo, el subrayado. Entonces he tenido que corregir. Como ayer he estado resolviendo, he estado corrigiendo los subrayados. En la número 3. Sí, ya están las frases subrayadas correctamente. Es para ubicar función nada más. Sujeto, de, oí, circunstancial. Por eso le decía, este tema yo lo recomiendo pues, después de trabajar oración simple. Es más fácil. Antes se puede trabajar, pero demora un poquito más, ¿no? A veces el cerebro no recuerda todo. Ese es el pequeño problema. A ver, ¿alguien más, chicos? ¿Alguien más? A ver, somos 16 menos 15 en la sala. A ver, por ahí me dieron ya respuesta a la B, la D. Parece complejo, ¿ah? Pero, o parece difícil, ¿no? Pero no, esta es más sencilla que la primera. O sea, así a simple vista, ¿no? A ver, mira, te ayudo. Los primos de mi abuelo, sujeto, ahora son mis padres. ¿Sí? El núcleo es primos. Y de mi abuelo es el MI. Entonces, frase nominal compleja. No es la respuesta. Me pide que sea incompleja. O sea, que no tenga MI. A ver, este dibujito que se reduzca un poco para que entre. Ya. Giovanna, mi íntima amiga, ya no me quiere. ¿Quién ya no me quiere? Giovanna, mi íntima amiga. Sujeto. ¿Quién es el núcleo? Giovanna. Mi íntima amiga es la posición. Y recuerda, la posición es MI. Entonces, si hay MI, es frase nominal compleja. No tiene que ver MI.
No es la respuesta. A las 10 debes sin miedo gritarle todo. A ver, tú. A las 10 debes sin miedo gritarle todo. ¿Verdad? Gritarle a él o ella es un oí. Frase nominal. ¿Qué le gritas? Todo es un OD. También frase nominal. Núcleos. Sí, núcleos. No hay MD ni MI. Como sin miedo. Circunstancial de modo. Núcleo miedo. No hay MI. Ya, hasta ahí todo bien. ¿Cuándo? A las 10. Núcleo 10, que es una palabra sustantivada, ¿sí? Las MD. No hay MI. Hay núcleo solo, como el caso de todo, o hay núcleo y MD, ¿no? Pero no hay MI. Esta es la respuesta. Si no hay MI, la frase nominal se llama incompleja. Es que en la D sí hay MI. Es el caso que no llegué a hacer por el espacio de la PPT. Mira, ya, la casa que se mantuvo abandonada cayó. ¿Qué cayó? La casa que se mantuvo abandonada. ¿Qué se cayó? La casa que se mantuvo abandonada. Todo es sujeto. Núcleo, casa. Mira, núcleo, casa. La MD, que le voy a cambiar de color para no confundir, ¿ya? A ver. Ya, la MD, que se mantuvo abandonada, es el MI. Es una proposición subordinada. Tiene dentro un verbo. Mantuvo, mira. ¿Sí? Tiene un verbo dentro, proposición, y está calificando al sustantivo casa. Casa que se mantuvo abandonada, o simplemente casa abandonada. Quiero simplificar el texto. Esta proposición subordinada es adjetivo, y la subordinada es un MI. No suelo explicarlo mucho antes de oración compuesta porque temo que se confunda, pero este es un tipo de MI. ¿Sí? Aquí estamos con los tres tipos: enlace término, aposición y proposición subordinada. Los tres casos A, B y D son frases nominales complejas. Quien no tiene MI de ningún tipo es la C. Tiene núcleos, todo, miedo, núcleo solo, o tiene núcleo y MD. No confundas estos conectores que están iniciando circunstanciales, ¿sí? Para que sea un MI, este conector, mira, encabeza esta frase, pero todo esto modifica un sustantivo, no un verbo, a un sustantivo. Y aparte, obvio, todo esto dentro tiene un núcleo sustantivo. Que no confundamos las modificaciones, ¿ya? El MI con núcleo sustantivo. Mientras que esta de enlace, circunstanciales con el verbo. Son frases nominales, sí, pero no es que estén iniciando MI, no, sino están conectando con el verbo. Ya está. 3. A ver, chicos, vamos. Repito, este tema es un poquito pesadito, pero como les reitero, práctica. Es práctica nada más. Por eso que yo este material se los mando, para que ustedes en casa lo vuelvan a revisar, así como está, con mis garabatos, subrayados y colorcitos. Y también recomiendo que revises el libro de CEPE. Este tema está, frase nominal. Está junto con morfología, por ahí en el libro. El libro de teoría, no el boletín de práctica, no teoría. A ver, vamos. Aunque sea la mitad, 1, 2, 3, 4, o hasta las 5, ¿no? Hasta ahí, ya para ti queda el resto. Las últimas 3 para ti. 1, 2, 3, 4 y 5. A ver, vamos, analiza un par de minutos. Funciones.
A ver, chicos, preguntemos. La primera, ¿qué función? A ver, vamos. ¿Qué función en la primera? Ya está subrayado, ¿ah? Es para que tú ubiques la función nada más. Queridísimo tío, le hablo desde la prisión. El sujeto es yo, ¿ah? Yo le hablo, aquí vamos a apuntar cosas así, ¿eh? Yo, ese es el sujeto. Voy a cambiar de color. Es un sujeto tácito. Entonces, queridísimo tío no es sujeto. ¿Qué será? Le estoy hablando a este señor, tío, vocativo. Frase nominal, sí. El núcleo es sustantivo tío. La frase nominal también se puede ubicar fuera de la oración, vocativo. Siguiente. Por mi abuelo el cuento fue narrado. Ordena. El cuento fue narrado por mi abuelo. ¿Qué fue narrado por mi abuelo? El cuento, sujeto. Solo que es un sujeto pasivo. Núcleo sustantivo cuento. Tercera. No recuerdo qué día, aquí le falta. No recuerdo qué día. ¿Es qué o será él? No recuerdo el día que me dejaste. Bueno, si fuese qué día me dejaste, esta palabra que se va. No tiene sentido eso. ¿Sí? Así. Y si quiero que sea el día que me dejaste, acá sería él. Y ahí ya pasa algún tipeo, no sé qué ha pasado. No recuerdo eso. Al final no me interesa si qué va después o va antes, ¿no? O él, ¿no? Voy a reemplazar todo esto por la palabra eso, ¿sí? Ya que es una proposición subordinada sustantiva. Y los que más o menos dominan una acción compuesta me deben estar siguiendo el ritmo, ¿no? ¿Sí? Aquella proposición que se puede reemplazar por la palabra eso se llama sustantiva. Para que sea más sencillo el texto o el trabajo funcional. No recuerdo eso. Yo, mira. ¿Quién no recuerda? Yo. Yo sería el sujeto tácito. Sujeto tácito. Recuerdo verbo. ¿Qué no recuerdo? Eso. Mira, voy a cambiar de color. Todos somos genios. ¿Sí? ¿Qué no recuerdo? Eso. Verbo recuerdo. Que no recuerdo eso. Acción directa o de objeto directo. O complemento directo. Se deja. Siguiente. Función. Aquí hay una palabra sustantivada por el artículo. Igual puede ser frase nominal, ya que el artículo, recuerda, cumple la función de sustantivar. Y al sustantivar, esa palabra se convierte en sustantivo. ¿Sí? Recordemos que peor y mejor son adjetivos, pero si se antepone el artículo, se vuelven sustantivos. Eso es sustantivación. Las cosas que no dijiste ayer son las peores. ¿Qué son las peores? Las cosas que no dijiste ayer. Todo es sujeto, mira. Este predicado. ¿Sí? Ahora, este verbo es especial. Es un verbo copulativo. Sujeto, verbo copulativo, por lógica, ¿quién viene? El atributo. Tiene núcleo, palabra sustantivada. La frase nominal. El atributo tiene dos tipos, diría yo. Uno, forma sustantiva, cuando el núcleo es sustantivo o pronombre. Y dos, adjetivo
o frase adjetival. Si el núcleo es un adjetivo. Ahora aquí, este es un adjetivo, pero se está sustantivando por las. Entonces se convierte en frase nominal. Función, atributo. Y por último, no es cierta la verdad contada. Ordena para que se note mejor. La verdad contada no es cierta. ¿Qué no es cierta? La verdad contada. Sujeto. Verbo copulativo es cierta, sería un atributo, adjetivo, mira, y no un circunstancial de negación. Este es sujeto. Núcleo, verdad. La y contada, MD. Sujeto. ¿Sí? El resto para usted. Está más sencillo, más fácil. Se acabó. Vamos a guardar las respuestas. Ya. Ahora, si hablamos de frase nominal, voy a retroceder al esquemita. Básico, ya, este esquema básico. Aquí está, mira. Si hablamos de frase nominal, núcleo sustantivo, el sustantivo tiene que concordar como núcleo con sus modificadores, más con los MD. ¿Sí? Con el MI también, pero más con el MD. ¿A qué me refiero? Con adjetivos, con determinantes. Si hablamos de determinantes dentro de artículos, por ejemplo. ¿Sí? Con adjetivos es más sencillo. Con los artículos hay un caso especial. El caso de la, si presenta sustantivo que inicia con atónica femenina. Ahí hay un caso peculiar, ¿no? La hada, por ejemplo, el hada. La agua, el agua. ¿Sí? Pero la concordancia es importante porque también es parte de la sintaxis. La sintaxis, aparte de estudiar las funciones, también tiene que ver que haya concordancia entre las palabras. Hablamos de concordancia nominal y concordancia verbal. Por ahora trabajaremos más nominal. Yo asumo que cuando se vea predicado, ahí pues habrá preguntas más de lo verbal, ¿no? Igual les he puesto un poquito de información. Concordancia. Se define en gramática como la relación sintagmática que existe entre los miembros de la misma frase o los morfemas. Si hablamos de un sintagma nominal o frase nominal, género y número, por ejemplo. Sí, ojo, si hablamos de la frase nominal, núcleo y los modificadores directos, adjetivos determinantes, género y número, básico. Y si hablamos de sintagma verbal o frase verbal, por ejemplo, verbo y el sujeto, porque ellos son un equipo, número y persona. Básico. Entonces, ley básica de concordancia. ¿Qué pasa si no se cumple dicha ley? Hay discordancia. ¿Qué es el término discordancia? La falta de concordancia. Se rompe con las normas de concordancia. Y hay una infinidad de normas que incluso han ido cambiando, modificándose, algunas de doble formato. En los últimos años no he visto que San Marcos pregunte, por si acaso estamos en el material trabajando, por si acaso si retoma, pero ya en los últimos años no se ve este tema. ¿Sí? Debería, claro, de preguntarse porque va de la mano con la sintaxis, ya que es también campo la sintaxis. Pero a veces no, San Marcos pregunta más lo tradicional. En un tiempo pregunto, seguido. Sí, de un tiempo acá ya no ven, que sea por los 5 años, que no se ve pregunta y concordancia. Y si se ve, viene como dialecto estándar, pero bien básico, las normas básicas. A ver, en el idioma español se concuerda en género y número, mira, con el nombre y el adjetivo. Es lo que le decía en la frase nominal. Sustantivo y adjetivo deben concordar en género y número básico. Se suma a este caso los artículos determinantes también, pues. Si yo digo, a ver, casa bonita. Casa femenino, bonita femenino, adjetivo. Casa sustantivo. Ambos en singular femenino. Pluraliza casas bonitas. Ya, esto es concordancia. Le voy a sumar un artículo, las casas bonitas.
El núcleo casas está en plural femenino y sus modificadores artículo y adjetivo también plural femenino. Concordancia, están coincidiendo. Y si hablamos del verbo, el verbo con el sujeto es un punto clásico donde debe existir concordancia. Ellos deben concordar en número y persona, pero también pues hay casos peculiares. Por ejemplo, cuando el núcleo, el sujeto es un colectivo, sustantivo colectivo, cuando este colectivo tiene un MI y hay palabritas que me dan idea de cantidades también, ¿no? Una especie de numerales sustantivados también. Eso ya sería el caso especial particular, ¿no? A ver, ahí está. Concordancia, sustantivo y adjetivo básico es la relación de coincidencia entre ambos, género y número. El artículo también coincide en género y número con el sustantivo y adjetivo. Concordancia. Discordancia. Cuando no hay concordancia, se rompen las normas. Llamaremos así a todos los errores en la expresión caracterizados por no cumplir una o varias reglas de concordancia obligatoria. Son reglas, por lo tanto, es obligatorio aplicarlas. Por ejemplo, hay discordancia en este caso. Las palomas son blancos. Si palomas femenino plural, artículo femenino plural. Por lo tanto, blancas. Femenino plural. Las palomas son blancas, no blancos. Aquí está el error, mira, discordancia. Un niño corre por el parque. No. Un niño, un niño, singular niño, corre por el parque. Si quiero que esté en plural, sería unos niños corren por el parque. Pero aquí noto que se alteró el número, entonces discordancia. Es lo que te comentaba, en los casos particulares. Si yo tengo sustantivos mitad, tercio, parte, resto y otros, pueden ir concordados en singular o en plural con el verbo. Por ejemplo, la mitad de los náufragos se salvaron. Mira, verbo salvaron, sujeto, la mitad de los náufragos, núcleo, mitad. Aquí está la palabra mitad, núcleo, el sujeto. Y el verbo puede ir en plural o singular, no hay problema. La RAE lo acepta. Yo puedo decir, la mitad de los náufragos se salvó o la mitad de los náufragos se salvaron. Sí, no hay problema. Se agolpó la población. Parte venían sin armas. La palabra parte ahora. Puede el verbo estar en plural o singular. Parte venía sin armas o parte venían sin armas. ¿Ya está? Parte armados o armado de fusiles. La RAE lo acepta. ¿Sí? A ver aquí. El vecindario, conmovido por sus elocuentes palabras, aplaudió. El vecindario, conmovido por sus elocuentes palabras, aplaudió. Dice verbo plural no. Aquel grupo entre todos se distinguía. Si hablamos de un sustantivo colectivo y no tiene MI, el verbo va en singular. Si te das cuenta, en el primer caso, si bien es cierto, uso las palabras mitad, parte, pero me da idea igual a un grupo de personas. No sé, de 10, la mitad es 5. De 12, la mitad es 6. Ya. Es decir, me da idea de un grupo, una colectividad. Igual parte. De repente ustedes son 16 y digo parte 4. 4 alumnos, una parte del grupo. 4 alumnos respondían la práctica. Parte, ¿sí? Respondía la práctica. Mira, ojo, si hablamos de un colectivo,
vecindario, grupo, y no hay MI, el verbo singular. Aplaudió, distinguía. Pero aquí sí tengo un MI, mitad de los náufragos, mira. Si hay un MI, el verbo puede estar en singular o plural. A esto me refería a que hay normas, ¿no? Hay normas, pero con ciertas palabras, no es en todos los casos, ¿no? Lo normal es que el sujeto, el núcleo y el verbo, que también es núcleo de la frase verbal, concuerden en número y persona. De eso se parte. Y de ahí los casos particulares, que suele usarse. O sea, no siempre, ¿no? De vez en cuando aparecen estos casos. Aquí similar, mira. En el caso de las palabras centenares, miles y millones, como son de género masculino, los centenares, los miles, los millones, el artículo que las acompaña deben concordar en masculino, ¿ya? Pensé en los miles de personas que podrían haber sido afectadas, más no, pensé en las miles de personas, y se oye en las noticias, ¿ah? Cuando hay de repente un meeting con los políticos o quizá una marcha, ¿no? Pensé en las miles de personas que sufren día a día. Las miles, no, los. Se usa el artículo masculino, obvio plural, porque hablo de cantidad, ¿no? Los miles de personas. No, pero se oye más bonito las miles por las personas. Es cierto, se oye mejor, ¿ah? Las miles de personas, ¿no? Por personas femenino, las personas. Pero recuerda que aquí hay normativa. No es que se escucha mejor las miles que los miles, no. Ya no dice la norma. Masculino plural. Ellas forman parte de los millones de mujeres empoderadas. Los millones, igual la palabra millones, mira. Masculino, plural, los. No, pero suena feíto. Ellas forman parte de los millones de mujeres empoderadas. Y suena más bonito, ellas forman parte de las millones. Claro, suena bonito e incluso hasta pareciera que concuerda, ¿no? Ellas femenino, mujeres femenino, empoderadas femenino y las. Pero no, la norma dice usar en masculino plural. Es que es normativa. Es lo que te decía, hay un montón de casos. Este es con el verbo, mira. Vamos a la normativa nominal. Voy a retroceder, a ver. Por aquí. No sé si lo llegué a poner. Los adjetivos. O es que lo trabajé. Acá está, sí. La nominal, mira. Sustantivo y adjetivo, que es otro caso de confusión. Hemos visto con los verbos, ¿ah? Por ahí, sujeto y verbo. A ver, vamos. El sustantivo con el artículo o los adjetivos siempre concuerdan. Eso ya lo sé. La paloma blanca, las palomas blancas. Ese libro viejo, esos libros viejos, ¿ya? El pronombre con su antecedente o su consecuente. A tus hijas las vi ayer. Ya, mira. Este pronombre, las, se refiere a hijas. A tus hijas, femenino y plural, las vi ayer. No puede ser a tus hijas los vi ayer. No. Si hablo de hijas, femenino y plural, a tus hijas las vi ayer. Les di tu teléfono a los chicos. Ya, mira, yo, sujeto tácito, di verbo, que di tu teléfono o de. ¿A quiénes? A los chicos, hoy. Está en plural. Y el pronombre que puede reemplazar a un hoy es les. Plural. Le, no, les. Porque hablo de chicos, plural. El sujeto con el atributo, con el predicativo o con el participio del verbo, de la pasiva perifrástica. A ver, veamos. Aquí, primero con atributo y sujeto. Mi hijo es un santo. Mi hijo sujeto es verbo copulativo, un santo atributo. Y mira, están concordando hijo masculino, santo masculino. El sujeto y el atributo deben concordar, obvio, porque el atributo, ¿por qué se llama atributo? Es un atributo del sujeto.
Por eso, pues deben de concordar en género y número. A ver, sigamos. Ella se encontraba cansada. Ya, este es un participio. Cansada, ha doído. Pero si es ha doído porque es hada. ¿Por qué? Porque tiene forma adjetival. Al tener forma adjetival debe concordar con el pronombre o sustantivo. Ella femenino, cansada femenino. Si fuese él masculino cansado, pues, él se encontraba cansado. Por su forma adjetival debe concordar. Esas casas fueron construidas a principios del siglo. Igual, mira, aquí tengo participio. Construidas. Y casas, mira. Femenino plural, construidas. ¿Por qué no construidos? Esas casas fueron construidos. No puede ser, pues. Recuerda que este participio debe concordar con el núcleo del sujeto. Pese a que es una perífrasis, ¿ah? Fueron construidas, pero eso no quita de que esta palabrita sea participio. Entonces concuerda con el núcleo del sujeto. Casas. A ver, sustantivos coordinados, es decir, con las conjunciones. Mira, sustantivos coordinados referidos a entidades distintas. A ver, dice, incorrecto. La madre e hija se repusieron de las contusiones. ¿Sí? Ojo, son dos seres diferentes, la mamá y la hija. Por lo tanto, cada una debe tener su artículo femenino. La mamá, la hija. La madre e hija repusieron, incluso aquí, mira, el verbo me está indicando, plural. Si está en plural, se supone que son dos personas diferentes. Porque sí existe el caso de que sea la misma persona. Pero si es la misma persona, el verbo iría en singular. Y aquí no, mira, aquí el verbo está en plural. Por lo tanto, son personas diferentes, son dos personas, cada una con su artículo. La madre y la hija se repusieron de las contusiones. Esto es lo correcto. A ver, sigamos. Se hizo uso legal de mi capital y acciones versátiles. Ya, ahora aquí hay un posesivo, mira. Se hizo uso legal de mi capital, mira, mi. Y mis acciones. Aquí le faltó mis. Ya que uno está en singular y el otro está en plural. Y sí se requiere usar el posesivo plural, pues. Se hizo uso legal de mi capital y mis acciones versátiles. Ese mis faltó, mira. Aquí yo le agregué, aquí está. Lo correcto. Deben concordar sustantivos y adjetivos incluyendo los determinantes. Y esta norma es clásica, ¿no? Si tengo varios sustantivos de distinto género, sustantivo masculino y femenino, o viceversa, primero femenino y luego masculino, el adjetivo pospuesto, el adjetivo que está después, siempre va en masculino plural. Siempre, ver por aquí. Adjetivos pospuestos a varios sustantivos deberán aparecer en plural y en género masculino, ya está. O femenino según sea el caso, ya. Esto pasa, a ver, las blusas, los pantalones y casacas, ya. Aquí está el caso, mira. Las blusas, voy a poner aquí femenino, ya. Femenino. Los pantalones, masculino. Y las casacas, femenino. Si tengo sustantivos de diferente género, el adjetivo pospuesto siempre masculino plural. ¿Sí? Ojo, masculino, aquí voy a poner masculino plural, siempre. ¿Sí? ¿Cuándo iría con el mismo género y el mismo número, no? Obvio, el mismo número plural porque son varios.
Cuando todos tienen el mismo género, femenino, 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 adjetivo femenino. O masculino, 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 adjetivo masculino. ¿Sí? Obvio plural, ¿no? Porque son varios. ¿Ya está? Los pensamientos, masculino, mira. Las ideas, femenino. Las opiniones, también femenino. ¿Qué noto? Sustantivos con género diferente. El adjetivo masculino plural. Ahí está, acertados. Adjetivo masculino plural. Igual aquí, mira, las naranjas femenino, bueno, aquí sí normal, mira. Naranjas femenino, peras femenino, manzana femenino, por lógica el adjetivo femenino, ¿sí? Si los sustantivos son masculinos, obvio el adjetivo masculino. Cuando es el mismo género no hay problema. El problema está cuando tienen géneros diferentes. ¿Sí? Repito, el mismo género, el adjetivo conserva ese género. Pero si tengo sustantivo de distintos géneros, el adjetivo pospuesto masculino plural. La pregunta es, ¿y si el adjetivo se encuentra antes? Es decir, lavados pasa por aquí. Acertados, aquí delante. ¿Cómo sería la concordancia? ¿Qué opinas? Esto es cuando el adjetivo asume la forma pospuesta, es decir, va después. ¿Qué pasa si el adjetivo está antes? ¿Cómo sería o qué se aplica? La norma dice debería de concordar. Mira, aquí está. Cuando un adjetivo califica a varios sustantivos, ¿sí? De diferente género, obvio, y va antepuesto a ellos, deberá concordar solo con el más próximo, con el más cercano, en género y número. Por ejemplo, las películas y los cuentos. A ver, aquí voy a ubicar, ¿sí? Películas femenino, cuentos masculino, mira. ¿Sí? Tengo sustantivos con género diferente. El adjetivo está aquí, mira. Estupendas. Antes. Antepuesto. La norma dice, si el adjetivo se encuentra antes de sustantivos que tienen género diferente, con el más próximo debería concordar, o sea, con este. Películas, femenino plural, estupendas. Femenino plural, mira. Debe concordar con el sustantivo más próximo. Igual aquí, la reunión, femenino. El cumpleaños, masculino. Género diferente. El adjetivo que se encuentra antes debe concordar con el sustantivo más cercano. Divertida reunión. Reunión femenino, divertida reunión. ¿Sí? Ya está. Aquí es lo clásico, género y número. A ver, vamos con esto y qué pasa en la práctica, ¿ya? Y vamos a ir por ahí. Eso te lo voy a dejar, mira, más casos especiales. Por ejemplo, este lo vamos a ver. Adjetivo antepuesto a varios sustantivos. Ya, primer caso, vimos, ¿ya? ¿Ya lo vimos? El adjetivo concuerda con el más próximo. La preceptiva autorización. ¿Sí? Con este sustantivo. Ahora, solo cuando se refiere a personas, concuerda con el plural, mira. Los simpáticos, Paco y Tony. Plural, mira. Y masculino, los simpáticos, Paco y Tony. Saluda a sus futuras esposa y suegra. Femeninos, futuras. Solo si se refiere a personas. Ya, esto nos va a servir un montón para un par de preguntas en la práctica. A ver, por aquí. Este también, mira. Un coche
o una moto caros. Tengo dos sustantivos con género diferente conectados por una conjunción como la O y resulta, mira, que son equivalentes, ¿no? O equivalente por ahí, equivalencia. Adjetivo caros, plural masculino. ¿Sí? Aunque aquí coche es un tipo de movilidad y moto parecen equivalentes, ojo, pero realmente son vehículos distintos. Y por eso hay una diferencia, mira, plural masculino. Pero si yo digo el bolígrafo o la pluma, aquí sí es lo mismo. Decir bolígrafo o pluma es lo mismo. El adjetivo singular, mira. Se parece a, en un primer caso yo diría que parecen el mismo ser, pero no. Coche es un tipo de vehículo y la moto es otro tipo de vehículo. Pues como son dos tipos de vehículo, el adjetivo obvio es masculino, pero en plural, mira. Aquí, el bolígrafo o pluma parecen diferentes, pero no, son sinónimos. Entonces, masculino, pero singular. No es lo mismo. ¿Sí? Aquí sí ya vimos personas, plural, los famosos Andrés y Raquel, que es el caso anterior. A ver, ahora sí, vamos con esto y esto ya queda para que tú revises porque no dejan el tiempo. Me estoy dejando bastante material para que revises. Puse un videito de concordancia. Vamos a la práctica. Este sí ya lo vimos. Otro videito. Yo te recomiendo en YouTube hay videos bonitos de concordancia para que se refuerce la idea y el pan hispánico. 4. ¿Qué marcas en la 4? A ver, un par de minutitos. La concordancia implica conformidad o compatibilidad entre dos categorías variables. Existen dos tipos, nominal y verbal. La primera se relaciona con los morfemas flexivos de sustantivo o nombre, género y número. Elija la oración donde hay error de concordancia, es decir, hay discordancia. ¿Cuál marcas? A ver, vamos, ¿cuál marcas? Mira aquí, los molares. A ver, esta, a ver. Ah, claro, está cantada, ¿no? Mira, los molares masculino, sí, mira, masculino, el premolar también masculino. Entonces, por lógica, el adjetivo le queda en plural, pues. Plural, obvio, porque son dos, masculino. Aquí no hay vuelta que darle. Esto está bien, verdadero. Siguiente. Ojo, cuando tiene el mismo género no hay problema. Masculino, masculino, obvio, masculino el adjetivo. ¿Sí? Opuesto. Si es igual femenino, femenino, también femenino. El problema está cuando son sustantivos de diferente género. La norma dice adjetivo pospuesto masculino, plural. Ahora aquí, el vaso masculino, mira. La vesícula femenino. El adjetivo es dañados. Está bien, masculino, plural, correcto, esa es la norma. Adjetivo pospuesto a sustantivo de distinto género, masculino y plural, verdadero. Aquí lo vimos, mira, el adjetivo antepuesto a personas, Anabel y Juan, sí puede pluralizarse. Ahora el género depende, pues, ¿no? Y tengo aquí femenino y masculino, tímidos. ¿Sí? Pero si de repente ambos pueden ser masculinos, masculino, ambos femeninos, solamente femenino. Pero si tengo una masculino, femenino, está bien, plural, no hay problema. ¿Sí? Cuando tiene el mismo género es más fácil. Masculino, masculino, masculino. Femenino, 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 ¿no? Pero se puede manejar esto cuando tengo los dos géneros. ¿Qué es el problema? En el caso del mismo género no hay problema, ¿no?
Se prefiere esta forma, los tímidos. Es lo que vimos en la norma arriba. Aquí está el problema, que debería ser la D y no la E. No sé qué pasa. Se necesita secretaria de buena presencia. Esto es el error. Aquí lo veo. Error. Buena. ¿Sí? Buenas no, buena. Respuesta la D. Ya está. 5. ¿Qué marcas en la 5? Vamos, chicos. Igual, ojo, aplica concordancia. Lo correcto, dice. La D dice Fernández. A ver, la O estaba por aquí. Mira si es equivalente masculino plural. Mira si es equivalente bolígrafo pluma. Diferente género, perdón, masculino plural. A ver, veamos aquí. Balón o pelota. Acá debe ser negro. Es decir, esto está equivocado. ¿Sí? Eso está bien, ¿ah? La habitación o el dormitorio amplio. Son equivalentes, ¿no? Son sinónimos, habitación o dormitorio. Aunque pareciera que habitación es un término más genérico, ¿no? Pero algunos dicen mi habitación, mi dormitorio, ¿sí? En lo coloquial. Así que aparentemente está bien esto. Aquí sí no. Balón y pelota son equivalentes, por lo tanto sería negro. Esto, ¿no? Acá es pintoresca o pintoresco, ¿no? Depende del género, pintoresco, artista y cuadros. Ese es el error. La S. Este adjetivo debería de concordar con el sustantivo más próximo. Eso está bien. Ajá. Pero aquí hay dos respuestas. Quizá de repente aquí la máquina ha corregido algo. Pero hay dos respuestas. Porque repito, puedo usar habitación o dormitorio. Y sí estaría cumpliendo la norma, mira, masculina. Excepto ya particularice, ¿no? Pero la gente suele decir mi habitación, limpié mi habitación, limpié mi dormitorio, limpié mi cuarto, incluso el término cuarto también es genérico, ¿no? Pero así como está bien, ¿no? Vamos. 6. ¿Qué marcas en la 6? Ah, ya, estos son con... Ya, miren. Este es sustantivo, inteligencias, y esto es un adjetivo compuesto. Aquí también, sustantivo discursos, adjetivo compuesto. Frontera peruano-boliviana. También, mira, adjetivo compuesto. En cambio aquí no, aquí tengo el sustantivo compuesto, mira. Voy a subrayarlo. Aquí el sustantivo es compuesto y el adjetivo, y si están concordando, no hay problema. Ingeniera arquitecta conocida. Es una sola persona que tiene dos profesiones. Sí, pero hasta femenino.
conocido femenino. O sea, eso está bien, no hay problema. Esto está correcto. Analice A, B y D. ¿Dónde está el error? Y corresponde al mismo caso, mira, adjetivo compuesto. Compuesto por guión. ¿Cuál es la normativa? Es el mismo caso, pero hay una normativa ahí. Ya, correcto. En el caso del adjetivo compuesto, la norma dice el primero, masculino singular. Y el segundo, sí está obligado a concordar con el sustantivo. Frontera femenino, boliviana femenino. Y ambos singular, mira. Y el primero masculino. Esto es correcto. Cosa que no sucede en la B, mira, está en plural. Ese es el problema. Y aquí también, ¿no? Aquí no sé si hay problema de tipo inteligencia, lógico, o sea, aparentemente está bien, ¿no? Ese era justamente, quería revisar el material. No sé si al tipear algo está pasando, pero como está bien, mira. Inteligencia, sustantivo y lógico, igual que peruano, mira. Inteligencias matemáticas. Las inteligencias, aquí voy a agregar. Matemáticas. Lógico está bien, masculino. Singular. Igual que aquí. Frontera, la frontera peruano-boliviana. ¿Qué ha pasado? De repente una S o quizá matemática debe estar equivocada al tipear. Inteligencias lógico-matemáticas. Aquí hay dos respuestas. ¿No? De repente en el tipeo algo ha pasado. ¿No? De repente aquí si le quito la S matemática, vamos a quitarle para que haya una respuesta, ¿ya? Y se ha equivocado. Inteligencias lógico-matemáticas. O incluso lógico-matemático, para que sea más interesante. Y ahora sí sería un error, mira. Algo ha pasado en el tipeo. Y que quede esta respuesta, que es más cantada. ¿Sí? Aquí lo estoy corrigiendo yo para que también sea equivocada. A ver. La incorrecta, sí, no, yo estoy. Estaría bien, sí. Yo estoy en la casa, aquí me va alborotada. Voy a quedar en la casa, sí. Las inteligencias lógico-matemáticas, sería bien. Pero acá también habría error. Y eso también está bien. Entonces no es la D, pues. Claro. ¿Está bien? ¿Sí? A ver. ¿Estamos bien ahí? Dice lo equivocado, lo incorrecto. Fernández, lo incorrecto, mira. ¿Ya? Inteligencias lógico-matemáticas. Está bien. Esto es singular masculino. ¿Ya? Esto es singular masculino. O sea, está bien. Voy a cambiar de color. Sí está correcto, porque me dice lo incorrecto. Ya, esto está bien. Ingeniera, arquitecta, aquí no hay problema, ¿está bien? Frontera peruano-boliviana es correcto, mira. Masculino. Aquí está el error. Esta S. Debería decir discurso económicos sociales. Me dice lo incorrecto la B, entonces. Ya decía, hay dos verdaderas. Incorrecto, ajá. Esta es la respuesta. El error. ¿Sí? Me piden el error. Las 7. A ver, chicos, las 7. Ya. ¿Qué marco en las 7? Agua es femenino, por si acaso. Y
En artículo, si no me equivoco, vimos cacofonía, ¿sí? Lo ideal sería decir la agua, ¿no? Ya. Pero como hay cacofonía, yo rompo ese sonido cacofónico o desagradable y digo el agua, ¿sí? Eso digo, el agua. Para que no haya sonido desagradable porque esta es tónica, por eso, ¿no? Pero sigue siendo femenino. Pero esto se rompe si se pluraliza. Si yo pluralizo las aguas, no hay problema, ya que la S rompió la cacofonía. Y si también hay un adjetivo, se rompe la cacofonía. Por ejemplo, las aguas claras o las claras aguas. Vamos a ordenar, ya. Las claras aguas, mejor, ahí está. Entonces, yo puedo usar aquí, mira, el femenino porque aquí hay un adjetivo. O también la clara agua, que es una mejor rara, ¿no? ¿Sí? O la abundante agua. También, mira, ahí está. Por el adjetivo se está rompiendo la cacofonía. Aplique eso. Similar. Aplique eso. ¿Cuál marcas? Este es recordando el tema de artículo y sustantivo femenino con A tónica. Y evitando la cacofonía. Un caso es el plural, otro es adjetivo, y normal se mantiene el artículo femenino, y si no, cambiarías por él. ¿Cuál marcas en las 7? Aplicando ese caso, ¿sí? Yo te ayudo con el adjetivo. Este caso es con el adjetivo. Este caso es. Voy a subrayar. Aplica eso. Con ese caso. El mismo ejemplo, mira, agua. Las únicas dos opciones, A y D. ¿Cuál marcas? B y C ya no cuentes, no, B y C. ¿Cuál marcas? ¿A o D? B y C ya se eliminó, ¿ah? La D, dice Fernández. A ver. Claro, mira, acá está. Estoy entre la A y la D, ¿no? La límpida agua, es lo mismo. La abundante agua, mira lo mismo. La límpida agua, ya, corría por la sequía. Sin embargo, ellos no la consumieron. Este pronombre reemplaza al sustantivo femenino. La D, ¿sí? La agua, ¿no? Femenino, el pronombre la, ¿sí? Ya está. 8, a ver. El sintagma más completo, aquel que tiene sentido pleno, es la oración, ¿sí? La oración tiene sentido pleno, unidad comunicativa, comunica. Ortográficamente se escribe el inicio con mayúsculas, se cierra con un punto, es independiente. Es el sintagma por eso, más completo que el resto, que la frase y la proposición. Hay una clasificación clásica, que es la semántica, por el significado o la actitud del hablante. Según la actitud del hablante, la oración puede ser enunciativa, afirma o niega, exclamativa, se admira por algo, por alguien, interrogativa, si se pregunta,
Imperativa, si hay una orden o ruego, también se llama exhortativa. Desiderativa, si se desea. A ver, vamos. La primera, creo que aquí terminamos. La próxima semana trabajamos un poquito más oraciones. Unimembre, bimembre, que es otro clásico en San Marcos. A ver, vamos. ¿Qué marcas en la primera y la 8? Irás y le comprarás eso. ¿Una orden? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Una orden? Imperativa. ¿Cuánto me gustaría haberlo conocido? Una exclamativa, ¿no? A leer se ha dicho. Enunciativa. Aseverativa. ¿Qué frío tengo? Exclamativa. Seguramente ya no te ama. Mira esa negación. Enunciativa o aseverativa o indicativa también. Serán las 2 de la tarde. Tal vez, quizá, será. Debe ser será, ¿no? No será. Tal vez será las 2 de la tarde. Dubitativa. Mira, según qué indica, clasificas. Y esta clasificación viene de primaria, ¿no? José, aún puede llegar. ¿No crees? Todavía, acá le falta decir. José todavía puede llegar. ¿No crees? No, comita por aquí. ¿No crees? Una interrogación, mira. Solo que no hay signo. Interrogativa indirecta. Aquí no sé si le falta. Parece que le falta texto, pero a ver cómo está. Si pudiera encontrarte. ¿Qué tipo de oración será si pudiera encontrarte? Ahí nos quedamos. A ver, vamos chicos. Deseo. Desiderativa. Ojalá pudiera encontrarte. Desiderativa, ¿sí? Ya tú el resto completas. Esta clasificación está en un cuadro, en una PPT, según la semántica. Y la 9, la 10 se repite. Por eso le he puesto aquí, ¿ya? Se está repitiendo. Ya lo hemos resuelto, ¿sí? La 11 también se repite, ¿no? Quedaría la 2 y la 13 para usted. Están más sencillas que las anteriores. Pero esto de mayoría, eso está en la PPT. Está en esta normativa. Con la palabra mayoría. Con los colectivos también está en la PPT. Revisa la PPT para que apliques. Y si hay dudas, la próxima semana trabajamos estas dos que quedan pendientes. Ya Jesús. Jesús.